Bueno, vamos a empezar entonces con el tema del desarrollo del cuerpo rígido, fundamentalmente el movimiento, la descripción del movimiento a través de la cinemática, los cambios en el movimiento a través de la dinámica, la acción de fuerzas, no solamente de fuerzas, sino también de cuplas, torques. Entonces, para empezar el tema vamos a hablar de los sistemas de partículas en general, así muy rápidamente, definir los grados de libertad. Supongamos que tenemos un sistema, hasta ahora siempre hemos tratado la cinemática y la dinámica del punto material o partícula. Supongamos que tenemos n partículas, partícula 1, 2, 3, n-1, n. Lo que hemos visto hasta ahora es, bueno, definir, mejor dicho, vamos a definir lo que es el grado de libertad. Una partícula en particular, valga la redundancia, el grado de libertad se define como la cantidad de coordenadas independientes que puede tener. Entonces una partícula que se mueve libremente en el espacio tiene 3 grados de libertad. Ahora bien, una partícula, por ejemplo, confinada a moverse en un plano, tendrá 2 grados de libertad, y una partícula confinada a moverse en una sola dimensión tendrá 1 grado de libertad. El tema de las dimensiones no necesariamente coincide exactamente con las coordenadas cartesianas. Por ejemplo, el carrito del tren, de la montaña rusa, si bien se mueve en el espacio, pero evidentemente ese movimiento está muy limitado. Lo que limita los grados de libertad se denominan vínculos. Entonces el carrito de la montaña rusa, tomemos ese ejemplo más que se nos viene ahí nomás a la cabeza, es decir, bueno, si bien el movimiento es en el espacio, pero tiene un solo grado de libertad porque hay una curva en la trayectoria del movimiento que está restringida a que el movimiento sea solamente en esa curva. Los vínculos de la rueda con la vía, evidentemente, hacen que se pierdan 2 grados de libertad en el movimiento del carrito, de los 3 que tenía originalmente si fuese una partícula libre. Entonces, si hay n partículas en el espacio libres, con 3 grados de libertad cada una, habrá 3n grados de libertad. ¿Qué pasa en el cuerpo rígido? En el cuerpo rígido lo que se concibe como también una conjunción de n partículas, pero que están vinculadas entre sí. Y ahí está la palabra clave, están vinculadas. Entonces, en principio, si el cuerpo rígido, supongamos, está constituido por n partículas, no tiene 3n grados de libertad porque existen las fuerzas vinculares entre las partículas. ¿Cuántos grados de libertad tendrá el cuerpo rígido? Bueno, de las 3n originales, las fuerzas vinculares entre las mismas partículas restringe para el cuerpo sólido, el cuerpo rígido, 6 grados de libertad. ¿Por qué? Porque si es que el cuerpo rígido está en condiciones de libertad de movimiento, ¿no? Con respecto al exterior. ¿Por qué son 6 grados de libertad si en principio teníamos 3n? Bueno, como les digo, las fuerzas vinculares restringen. ¿Cuáles serían los grados de libertad de un cuerpo rígido en general? El cuerpo rígido, identifiquemos cuáles son las posibilidades de movimiento que tiene. El cuerpo rígido, si uno se imagina, por ejemplo, el planeta Tierra, tiene la posibilidad de trasladarse con una órbita alrededor del Sol. Entonces hablamos de un movimiento de traslación. El movimiento de traslación puede ser puro o puede ser combinado con una rotación
como es el caso precisamente del planeta Tierra, ¿no? La rotación hay que ver con respecto a si hay un eje predeterminado y fijo de rotación. Bueno, este será el eje de rotación, pero evidentemente hay un principio de la cinemática que dice que cualquier movimiento de un cuerpo rígido puede ser mínimamente descrito como una combinación de una traslación con una rotación. Entonces los grados de libertad, que dije que son 6 para el cuerpo rígido, son las 3 posibilidades de traslación en los 3 ejes de las coordenadas cartesianas, por ejemplo, o sea, 3 grados de libertad. Y aparte de la rotación, podemos tener hasta 3 ejes linealmente independientes o independientes entre sí, que la rotación puede ser alrededor de cada uno de esos ejes. Entonces, los grados de libertad son 3 de traslación y 3 de rotación. ¿Por qué? Porque supongamos nos basemos en las coordenadas cartesianas. La traslación tenemos la posibilidad de 3 coordenadas que se modifiquen. Y la rotación vamos a suponer que canónicamente identificamos el eje de rotación con cada uno de los ejes cartesianos. Hay 3 posibilidades de rotación, entonces. 3 de rotación más 3 de traslación son 6. El tema es que el cuerpo rígido, en general, el movimiento de estos 6 grados de libertad es muy complejo y entonces nosotros lo que vamos a hacer acá en Física 1 es limitar más, restringir más aún los grados de libertad que digamos para la tecnología, por ahí para la naturaleza ocurre con mayor libertad la descripción de los movimientos que pueden tener un cuerpo rígido. Pero en la tecnología, adrede, muchas veces se restringen los grados de libertad porque por simplificación, por funcionamiento de una máquina, lo que fuera, se restringen los grados de libertad a propósito. Por ejemplo, el rotor de un motor eléctrico está girando solamente, entonces tiene un solo grado de libertad. Los vínculos a través de los rodamientos, de la carcasa del motor, evidentemente de los 6 que tenía en principio el rotor, queda uno solo. Este tema de los grados de libertad, luego, más adelante cuando veamos la parte de estática, lo vamos a trabajar un poco más en detalle, sobre todo el tema de los vínculos. ¿Qué tipos de vínculos hay? ¿Cómo restringen el movimiento de un cuerpo rígido? Lo vamos a ver cuando veamos estática. Pero ahora les digo, nosotros todo el tratamiento del movimiento del cuerpo rígido lo vamos a trabajar acorde a nuestra, acorde a la matemática que podemos concebir en una Física 1 de primer año. Entonces, lo vamos a restringir el movimiento del cuerpo rígido en general a un movimiento de traslación en el plano, tal como puede ser cuerpo rígido, lo vamos a simbolizar como un sólido, que puede que lo veamos en corte. Entonces se podrá trasladar en el plano. No vamos a contemplar el tema de que se pueda trasladar también saliendo del plano, porque eso ya complejizaría ya el problema. Y la rotación alrededor de un eje perpendicular al plano. Entonces, 3 grados de libertad vamos a trabajar en la descripción del movimiento del rígido, del sólido. 2 de traslación en XY, en el plano XY. Y una rotación que pueden estar combinadas las dos, ¿no es cierto? O haber solamente traslación o haber solamente rotación.
alrededor del eje Z perpendicular al plano XY. Entonces nos vamos a restringir a estas coordenadas, a estos grados de libertad. Entonces contar la cinemática, por ejemplo, del sólido, lo vamos a contar con respecto a un sistema de referencia inercial, por supuesto, y además si trabajamos en un laboratorio, en un ámbito de desarrollo humano, seguramente vamos a contar como un sistema de referencia inercial la superficie terrestre, la habitación donde nos encontramos. Ese tema ya lo hemos trabajado. Si no hay no se desarrolla en un tiempo largo, desplazamientos de orden de las dimensiones terrestres, podemos aproximar la habitación donde nos encontramos con un sistema de referencia inercial. Entonces, siempre hay que elegir un sistema de referencia, por ejemplo, una esquina de la habitación, lo que sea, y este es el sistema de referencia, el cuerpo sólido, que vamos a describir el movimiento. Vamos a combinar generalizando la posible traslación y la posible rotación o la combinación. Entonces, como nosotros quisiéramos, por ejemplo, lo que vamos a hacer, como el cuerpo rígido es un continuo de material, pero podemos considerarlo como una cuadrícula de n partículas donde n tiende a infinito, de cada una de ellas tenga un diferencial de masa delta mi, le vamos a poner una delta minúscula. En cambio de diferencial, porque el diferencial es más de orden analítico, de orden matemático. Acá como los deltas son diferenciales, en la simbología normalmente aceptamos o adoptamos el delta minúscula como un diferencial físico que no necesariamente debe haber una función analítica entre medio, ¿no? Entonces, para que haya funciones analíticas, primero tienen que haber funciones, definir bien lo que son las funciones y qué magnitudes vamos a trabajar en física con esas funciones. Entonces, en una descripción por ahí, a ojo de buen cubero, no hace falta entrar en órdenes diferenciales, en orden analítico, y trabajamos con los diferenciales físicos. Entonces esta delta mi es una celda de masa tan pequeña como una quiero físicamente, en volumen y en masa. Y la densidad, por supuesto, será, para acá medio que se confunde la delta de densidad, pero hagamos una delta rara, así de densidad. La cantidad diferencial de masa sobre la cantidad diferencial de volumen será lo que podríamos decir cómo se distribuye la densidad dentro del volumen de un cuerpo rígido, ¿no? Entonces, en un sistema de referencia XY, lo que quisiéramos hacer es ubicar el vector posición RI de la delta MI, como para a partir de allí generalizar y contar lo que pasa con cada partícula que constituye el cuerpo rígido. Entonces, vamos a adoptar el criterio de combinar y decir, bueno, el cuerpo rígido debe tener un centro de masa, tal como el centro de masa para dos partículas. Se puede generalizar la idea de que la posición de un centro de masa para un cuerpo rígido va a ser la sumatoria de las delta MI por RI, la posición, dividido la sumatoria de las delta MI, de todas las masas. Siempre vamos a adoptar entonces la sumatoria de las delta MI. Totalizar las masas es dar la masa total del cuerpo rígido.
Entonces, esta es la posición del centro de masa, que como ya habíamos desarrollado cuando vimos centro de masa, se ubica en alguna posición intermedia, depende del peso relativo de los delta MI, ¿no? Pero supongamos que está ubicado allí el vector posición del centro de masa. Y va a haber un vector posición relativo que le vamos a llamar RI', que vendría a ser cómo se ubica la delta MI respecto al centro de masa, con un vector posición relativo al centro de masa. Entonces, este es el cálculo del centro de masa en general. Y ¿qué decir de la velocidad? Por un lado, RI, el vector posición de la delta MI, si vemos el triángulo este de suma vectorial, es la suma de R centro de masa más R' de la partícula I. Entonces, si derivo esta ecuación, por un lado me queda la velocidad de la partícula I, por supuesto respecto a este sistema de referencia inercial, igual a la velocidad del centro de masa, derivando la posición del centro de masa, más la velocidad de la partícula respecto al centro de masa. Esto es más o menos también lo que sería una ecuación vectorial de cambio de sistema de referencia, velocidades relativas. Entonces, ¿qué decir de I'? Es la velocidad relativa al centro de masa de la partícula I. Y esta es distinta de cero si el cuerpo rígido está girando alrededor del centro de masa, por ejemplo. Supongamos que tiene una velocidad angular omega, en sentido antihorario, vendría a ser saliente del pizarrón el vector omega. En este caso podemos definir que BI' es el producto vectorial de omega con RI'. Entonces bien podemos poner que la velocidad de la partícula I respecto al sistema de referencia es la velocidad del centro de masa combinada con la velocidad relativa, que si está girando es omega vector RI'. Este tema ya lo hemos visto en un anterior video, cuando veníamos preparando el terreno justamente para ver el cuerpo rígido. Entonces, a partir del conocimiento de la velocidad de cada partícula, esta es la generalizada, ¿no?, podemos desarrollar la cinemática y la dinámica globalizando. Globalizar significa hacer una sumatoria de mucha cantidad de términos pequeñitos o teniendo al diferencial y la sumatoria a la integral. Hacer directamente la integral si tuviéramos los datos de un continuo, como para poder a través de una función integrarla y obtener un resultado, ¿no? Entonces, generalmente acá vamos a trabajar con valores discretos y una sumatoria grande de muchos términos. ¿Qué decir, por ejemplo, de la energía cinética? Entonces vamos a poner de título la energía cinética y la energía potencial gravitacional. Vamos a empezar desarrollando esas dos magnitudes, la energía mecánica.
Para la partícula ya lo hemos visto, ahora bueno, vamos a ampliar el conocimiento de la energía mecánica para el caso de cuerpos rígidos. ¿Cómo sería el tema de la energía mecánica? Nosotros tenemos que, por ejemplo, la energía cinética vale de una partícula un medio de la delta MI. Hablemos entonces la energía cinética chiquitita de una partícula, ¿no? Por la velocidad I, el módulo al cuadrado. Entonces acá vamos a generalizar, sumar todas las energías cinéticas de todas las celdas de material del cuerpo rígido, sería calcular la energía cinética total y extender entonces el resultado. Para el cuerpo rígido, entonces la energía cinética va a ser la sumatoria de un medio de las delta MI. BI, el módulo de la velocidad al cuadrado, lo vamos a poner como el producto vectorial. Perdón, el producto escalar de un vector por sí mismo. Sabido es que el módulo al cuadrado de cualquier vector, vector A por ejemplo, es el producto escalar del vector por sí mismo, porque esto es módulo de A por módulo de A por el coseno del ángulo que forma, que el vector con sí mismo forma 0 grados. Entonces es A al cuadrado. Entonces, esta debería ser la sumatoria que hay que extenderla a todo el cuerpo rígido, a todas las celdas de masa, acordándonos de la fórmula que vimos recién de la velocidad. Esto lo podemos poner como la sumatoria de un medio de las delta MI por la velocidad del centro de masa más omega producto vectorial con RI' por velocidad del centro de masa más omega producto vectorial con RI'. O sea que me queda una multiplicación, estos dos paréntesis con dos términos cada uno que tienen en común. Entonces distribuimos, va a haber, entonces acá me va a quedar BCM por BCM, BCM por omega por RI', pero después se va a repetir acá cuando distribuye este segundo término, y me queda también un producto de omega vector RI' por sí mismo. Entonces, ¿cómo se va a desgranar esto en definitiva? Esto me queda la sumatoria de un medio de las delta MI. Por un lado, BCM por BCM, producto escalar, es el módulo de la velocidad del centro de masa al cuadrado. Acá, omega por RI' lo vamos a desarrollar el módulo de ese vector, porque en definitiva lo que quiero, cuando multiplico este vector por sí mismo, me interesa el módulo. El módulo de omega por RI' al cuadrado, el producto vectorial ese, es el módulo de omega por el módulo de RI' por el seno de alfa, que es 90 grados, porque el vector omega con RI' está a 90 grados. Entonces, el seno de 90 es 1. Y me va a quedar entonces en este producto más un medio, entonces, acá vamos a poner paréntesis, más un medio, o mejor dicho, saquemos este paréntesis, vamos a trabajar con la sumatoria en cada término. O sea, acá me queda la sumatoria de un medio, el módulo al cuadrado, omega al cuadrado por RI' al cuadrado, me olvido del delta MI acá, las delta MI, vamos a poner RI' al cuadrado,
por omega al cuadrado. Y después me queda más 2 veces el producto cruzado, ¿no? Entonces vendría a ser 2 veces por 1/2, se simplifica el 2, me queda la sumatoria de delta MI por BCM producto escalar con omega, producto vectorial con RI'. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Por un lado, vamos a definir esta primera sumatoria de términos. Fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Esta primera sumatoria, yo puedo sacar factor común, 1/2 de la sumatoria, y puedo sacar factor común BCM al cuadrado, y me queda la sumatoria de las delta MI, que es la masa total. Entonces la energía cinética, por un lado, me queda 1/2 de la masa total del cuerpo rígido por la velocidad del centro de masa, perdón, en la velocidad del centro de masa módulo al cuadrado. Este otro término, también puedo sacar factor común de la sumatoria 1/2 y omega al cuadrado, y me queda la sumatoria de delta MI por RI' al cuadrado, la distancia al centro de masa de cada delta MI. Eso le vamos a llamar el momento de inercia, que es una magnitud que ya habíamos estado viendo. Y con respecto al centro de masa, omega al cuadrado. Este tercer término se hace 0. Ahí les explico por qué. Lo trabajemos, si se quiere, aparte, lo veamos acá. Aquí sería este tercer término. Bueno, acá yo puedo sacar factor común de las cantidades comunes, ¿no? en el producto. La velocidad del centro de masa, lo saco factor común. Omega es la misma para todos los puntos materiales en la rotación alrededor del centro de masa. También lo saco factor común. Y simplemente me queda entonces la velocidad del centro de masa, producto escalar con omega vector, la sumatoria de las delta MI por RI'. Entonces, ¿por qué digo que es 0? Esta sumatoria da 0, porque es una ponderación de la posición del centro de masa del cuerpo rígido relativo a un sistema de referencia centrado en el centro de masa. Piensen que, acuérdense que la posición de un centro de masa, en general, es la sumatoria de las delta MI por el vector posición respecto al sistema de referencia en donde se determina la posición del centro de masa sobre la masa total. Bueno, la masa total no afecta, pero fíjense que si yo quiero describir si esto es RI', estoy describiendo la posición del centro de masa respecto a un sistema de referencia centrado en el centro de masa. Evidentemente es la misma posición nula. Pero esto es 0, esta sumatoria es 0. Entonces, todo este término, el tercer término, el de los productos cruzados, se anula. Este tema
de que la sumatoria de las delta MI por RI' es 0, lo vamos a ver permanentemente en el desarrollo de las ecuaciones del cuerpo rígido. Es un lugar en común en que se cae y ese término se anula. Entonces me quedan estos dos. Entonces, en general, para un cuerpo rígido en movimiento roto traslatorio, la energía cinética se compone, si lo vamos a descomponer, de un término que tiene que ver, es más fácil descomponer el movimiento, de un término que tiene que ver con la traslación, que es la energía cinética justamente de traslación, y un término que tiene que ver con la rotación alrededor del centro de masa, que es la energía cinética de rotación. Entonces, en general, el movimiento roto traslatorio descrito a sabiendas de la existencia del centro de masa es así. Acá apareció, bueno, la magnitud, la velocidad angular ya la conocían, lo que es el centro de masa, la masa total. Aparece como algo nuevo que ya habíamos empezado a hablar, que es el momento de inercia. Cuando yo tengo un momento de inercia, ¿se acuerdan que cuando la presentamos dijimos, bueno, el momento de inercia ahí es para la masa particular R respecto a un punto, R por R cuadrado, decíamos, bueno, sistema de referencia, la posición de una masa M, el centro de masa, perdón, el momento de inercia es m por el módulo de r al cuadrado. Y acá habíamos visto que se amplía el concepto, pero en este caso se toma como centro de momentos el centro de masa. Entonces dice m igual a, habíamos dicho, la sumatoria de las delta MI por RI' al cuadrado. Es como que es la magnitud primordial que habíamos visto para la partícula, pero globalizada para el sistema de partículas del cuerpo sólido. Acá lo que es importante darse cuenta es que quizás el cuerpo sólido no es que esté su volumen, su dimensión sea como una chapa que se mueve en el plano, sino que puede tener también dimensiones sobre el eje Z. Entonces, en ese caso, la distancia va, como Z es el eje de rotación, la distancia RI' está referida al centro de masa, el eje que pasa por el centro de masa. Y como estamos observando en la vista en plano, esta RI' es la posición de cada una de las partículas, por más que salga del plano, con respecto al eje Z. Entonces se dice, este es el momento de inercia respecto a un eje, no a un punto. Este es el momento y después, posteriormente, se le llama uno de los ejes principales, momento de inercia sobre un eje principal, ¿no? En este caso, evidentemente el eje Z, que es el eje de rotación, es un eje principal y se calcula el momento de inercia entonces respecto a ese eje. Repito, estas distancias son relativas sobre el plano del punto en cuestión y la distancia del eje Z, no a un punto, a un eje. El cálculo del momento de inercia es un cálculo analítico, ¿no? Porque para un sólido continuo no hay discrecionalmente deltas MI tan pequeñas como uno quiera, y hay que hacer uso del concepto de densidad y el concepto de posición de cada uno de los puntos y hacer una integral
sobre un volumen. Es una integral que en física 1 ustedes todavía no han visto, vendría a ser una integral triple, una integral de volumen. Pero podemos hacer una aproximación si consideramos algunos casos regulares. Hay tablas de momento de inercia. Los momentos de inercia, generalmente las tablas las dan, por supuesto, con respecto a un centro de masa, y hay que tener en claro cuál es el eje principal o el eje que toma la tabla para determinar el momento de inercia. Bueno, vamos a dejar este video acá y vamos a seguir con otro video el tema este del momento de inercia.